Pese a que el año 2025 no inició de la mejor forma, ya tenemos a todos los principales índices americanos en positivo. Y esta semana hemos conocido varias señales que son alcistas. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 19 de enero de 2025 y en este vídeo vamos a repasar lo que ha sido la última semana en Wall Street, en Europa y también alguna pincelada de la liquidez en China que todavía no termina de ser verdaderamente estimulante. Pero si empezamos por los principales índices americanos, estamos observando varias señales positivas tanto por el lado de la amplitud como por el lado de los rendimientos que han tenido una caída y ha servido de alivio para la renta variable durante esta semana, como por el lado de la liquidez. Recordemos que la liquidez cayó hasta mínimos de diciembre de 2022, a finales de año 2024 y ahora mismo ha tenido un repunte bastante considerable. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Y más teniendo en cuenta, y con efecto no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, de que mañana lunes 20 de enero Donald Trump se convierte oficialmente en el presidente de Estados Unidos y estamos muy pendientes de las primeras medidas que pueda llevar a cabo y más concretamente de los aranceles. Vamos a arrancar hablando sobre el cierre de Wall Street. Como pueden observar, todo muy verde. El S&P 500 subió en la semana casi un 3%, Dow Jones 3,69%, Nasdaq 2,85% y Russell 2000 3,96%. Si observan, el Nasdaq ha sido el más rezagado de los índices americanos durante esta semana. Fíjense que en lo que va de año, ya todos los principales índices están en positivo, tanto en Wall Street, que ha iniciado el año 2025 algo más rezagado, como en Europa, que hemos tenido una semana, ahora lo vamos a ver más adelante, espectacular. Fíjense que el Eurostoxx gana un 3,43%, el DAX un 3,41%, CAC 40 3,75%, IBEX un poquito más rezagado 1,67%, pero también es positivo en el año 2025. Sí que es cierto que por el lado asiático, que luego daremos más detalles, uno, porque esta semana se espera que el Banco de Japón suba los tipos de interés, algo que no debería beneficiar mucho a la renta variable de Japón, y dos, porque la liquidez, los estímulos, pese a los últimos buenos datos de China que conocimos y que explicamos aquí el viernes, que ya sabíamos que de una forma o de otra se iba a intentar lograr ese objetivo, bueno, pues no terminan de llegar esos estímulos, al menos es lo que nos muestra por el lado de la liquidez. Podemos observar que por sectores en Wall Street el único sector negativo en el año es el consumo defensivo. De momento está liderando la energía, un gran repunte por el lado del petróleo, materiales también sube casi un 5%, industrial sube un 4,55% y utilities también ha tenido un muy buen inicio de año con 4,17%. El sector financiero, que tuvo un final de año bastante bueno, sobre todo desde la victoria de Donald Trump, sí que es cierto que luego a finales de diciembre se vino un poco abajo, pero bueno, el año 2025 también lo ha iniciado bastante bien y especialmente en la última semana, donde los resultados empresariales de JP Morgan y de la banca en general han sido bastante positivos. Si nos vamos a observar cómo ha ido los principales índices un poquito más en detalle, tanto el Dow, bueno, el Dow sí que es cierto que se ha quedado ahí, el Dow Jones chocando contra la media de 50 sesiones, aquí podemos observar, tiene ahí por delante la media de 50, no logró cerrarla el viernes al cierre, pero tanto el Nasdaq como el S&P 500 han recuperado esa media de 50. De hecho, el S&P 500 estuvo ahí miércoles y jueves que no sabía si romperla o no y finalmente el cierre del viernes por encima pues fue suficiente para ello. Sí que es cierto que el viernes el principal índice, el S&P 500, fíjense, se quedó en 5.996, casi a puntito de los 6.000 puntos. Por el lado del Russell 2000, fíjense que chocó contra una resistencia aproximadamente en los 2.300 puntos y todavía está lejos de esa media de 50 sesiones. De momento, rebote en media de 200 sesiones, bastante efectivo. Todos los principales índices se han visto muy beneficiados por la caída de los rendimientos. Luego daremos más detalles sobre esto. Pero si nos fijamos más en los índices, se han observado varias señales positivas por el lado de la amplitud. Fíjense,
El S&P 500 ha encadenado 5 sesiones consecutivas con más del 68% de sus acciones al alza. Esto iguala el récord o un récord que se remonta hasta 1928. Esto es bastante positivo para el mercado. Llevamos 5 sesiones muy positivas por el lado de la amplitud. Más valores suben de las que caen. Al igual que hablábamos en diciembre de que la amplitud estaba dando serias advertencias de que la cosa no iba bien, recordemos que durante la primera mitad de diciembre fue desastroso, aproximadamente 12, 14, no me acuerdo ya cuántas sesiones consecutivas de amplitud negativa. Sostenía el mercado 7 valores y y uno de ellos no era Nvidia. Se sustituyó por Broadcom, que presentó resultados y subió considerablemente. Pero eran los 6 magníficos, los 7, si excluimos Nvidia e incluimos a esta otra compañía, y el resto estaban prácticamente mostrando grandes debilidades. En cuanto Jerome Powell salió a hablar y asustó un poquito a los 7 magníficos, todo se vino abajo con una fuerza bastante grande. Pero la amplitud ya nos estaba dando señales. Y al igual que nos las estaba dando entonces, ahora las está dando, pero en dirección contraria. Podemos observar totalmente lo contrario, una amplitud bastante saludable. Fíjense, la media de un mes de la línea de avance declive del S&P 500 acaba de volverse positiva por primera vez en 5 semanas. Esto ocurrió en otras 5 ocasiones en los últimos años, con el S&P 500 ganando una media de un 5,1% en el siguiente mes. Esta es una señal que ha sido alcista 5 de las últimas 5 veces. Ni mucho menos quiero decir que esto vaya a significar que ahora vamos al alza, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que la amplitud, o al menos bajo el capó del mercado, lo que podemos ver ahora, o lo que no se ve ahora del mercado, es bastante positivo. Sí que es cierto que días como por ejemplo el jueves fue un muy buen día de amplitud, pero en cambio el principal índice se quedó casi rezagado. Aquí podemos ver al S&P 500, incluso aquí podemos ver al Nasdaq, que fue negativo en el día, sobre todo porque Apple caía un 4% y veíamos como los 7 magníficos fueron algo más débil. Totalmente lo contrario a lo que ocurría en diciembre. Por tanto, en diciembre, mala amplitud y comportamiento positivo sostenido por unos, y ahora hemos visto unas sesiones donde la amplitud es buena, pero los magníficos están algo más rezagados. El motivo general de este repunte durante esta semana, pues yo sinceramente lo tengo bastante claro, que es el alivio que ha ofrecido la caída de los rendimientos de los bonos americanos, pero globales en todo Occidente, tras los datos de inflación, que si bien no fueron muy inferiores a lo esperado, fueron en línea con lo esperado y eso ya era suficiente, porque se estaba descontando un repunte de la inflación que no sé muy bien a qué se debe. Bueno, sí que lo sé, a las expectativas de los aranceles, pero claro, todavía ni siquiera ha tomado posesión Donald Trump y estos datos de inflación, bueno, pues han sido un golpe más bien de realidad. Y también ligado a los comentarios más bien dovish por parte de miembros de la Reserva Federal, diciendo que no les preocupa mucho todo el tema de la inflación. Y los comentarios, más importante aún, creo que han sido los comentarios de Scott Bessent, el que será el nuevo secretario del Tesoro americano, advirtiendo que quiere reducir el déficit y también lanzando algún comentario sobre el tema arancelario. También recordar que durante esta semana hemos conocido o se han filtrado ciertas ideas de cómo se impondrán esos aranceles. Y la idea esa de un arancel universal de un 10-20%, que es lo que realmente preocupa por un repunte de inflación, parece que se descarta y que irá más por sectores y de forma gradual. De hecho, Donald Trump no ha desmentido este informe, como ya lo hizo con anterioridad con un informe similar que presentó el Washington Post. En general, todo esto ha hecho que las esperanzas de bajadas de tipos que estaban totalmente desplomadas, que apenas se estaban descontando bajadas de tipos para el año 2025, pues esta semana hayan repuntado un poquito y todo esto haya ofrecido cierto alivio por el lado de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Por delante tenemos un lunes festivo. Recordemos que mañana lunes es la investidura de Trump y también coincide con el día de Martin Luther King, que es festivo en Wall Street. Martin Luther King Jr., perdón, que no he dicho el Junior. Pero sí que es cierto que, oye, lo más importante esta semana, desde mi punto de vista, va a venir un poco por las primeras medidas que imponga
Donald Trump. Algunos puntos a tener en cuenta. En primer lugar, el tema TikTok. Hoy domingo 19, ha sido bloqueado TikTok en Estados Unidos y para las cuentas estadounidenses. Creo que gente que esté fuera de Estados Unidos pero tenga cuenta estadounidense también se ha visto afectada. Lo más probable es que Trump ofrezca un aplazamiento de 90 días para esta ley. No sé si lo anunciará antes, generalmente se ha filtrado que se podría anunciar justo tras su investidura, pero sabiendo que el CEO de TikTok va a la investidura y que la relación y Trump parece que quiere salvarlo, no me extrañaría nada que incluso se restablezca el servicio hoy domingo 19 de enero. Incluso no descartaría para nada, porque es algo que ya se está especulando, que TikTok siga siendo propiedad de China, es decir, que no compre los derechos en Estados Unidos nadie, sino que siga siendo propiedad de China y que se interponga alguna barrera. Elon Musk sí que ha hecho algún comentario, como por ejemplo diciendo que está en contra de esta prohibición simplemente por el hecho de libertad de expresión, pero que no es normal que X no se pueda utilizar en China y que TikTok en Estados Unidos sí. Por tanto, veremos a ver cómo acaba todo esto. De momento parece que la relación entre TikTok, entre China y entre Trump no tiene muchas tensiones, pero esto acaba de empezar. En segundo y más importante lugar, se espera que se aclaren las cosas sobre el tema de los aranceles. La imposición de un arancel universal del 10 al 20%, si bien no es el escenario más probable, podría ser desastroso para la renta variable y dar un giro bastante grande a todos estos movimientos que han beneficiado durante esta semana. Si observamos más lo que tenemos a nivel técnico y cuantitativo en el principal índice americano, podemos observar que el gráfico de distribución de gamma sugiere que la puerta hacia los 6.000 puntos, hacia romper esta barrera, parece bastante abierta. Fíjense, los niveles más importantes son nivel de resistencia, Cal Wall 6.100 puntos, soporte importante por abajo 5.800 y el Volatility Tiger 5.975. Ojo porque se está apretando por arriba. Este Volatility Tiger significa que si se pierde ese nivel por debajo, la gamma puede volverse negativa y podríamos ser mucho más vulnerable a volatilidades, ¿no? A mayor movimiento por parte del mercado. Por tanto, si ese nivel se pierde, sí que es cierto que yo lo tengo un poco como por encima. Capacidad de ser más agresivo, sobre todo con alguna operación más especulativa, y por debajo, ojo, restricciones o ser un poco más precavido. Por tanto, es un nivel que me parece importante. Que se pierda ese nivel no significa que tenga que seguir cayendo o que se vaya más abajo. Simplemente significa mayor vulnerabilidad a la volatilidad. Generalmente suele ser a la baja, pero no tiene por qué. Por cierto, gráficos cortesía del buen amigo JJ Montoya, el cual recomiendo seguir encarecidamente tanto por Serenity como por su cuenta de Twitter para todos estos informes y comentarios, así como su newsletter que publica el enlace por Twitter. Los CTAs, que son los fondos sistemáticos, han dejado de vender y se han movido a una posición más neutral. Sin embargo, por debajo de los 6.000 no se espera que se conviertan en compradores. Por tanto, oye, por arriba sí que es cierto que, al igual que por debajo, 5.975, un poquito más de riesgo, por arriba, aunque en este momento hay que ser, o todo invita más bien a ser positivos que negativos, si se rompen los 6.000, pues podrían entrar mayores compras. Con la disminución de la volatilidad de esta semana, los fondos de control de volatilidad están comenzando a retomar posiciones compradoras. Debido a todos estos datos, tanto de inflación como comentarios, han permitido que la volatilidad implícita caiga. También algún factor geopolítico ha ayudado a que el índice de volatilidad esperada, el VIX, se venga abajo, como por ejemplo ese acuerdo de paz entre Israel y Gaza, entre Israel y Hamas, perdón, y demás cosillas. Parece que con Trump, aunque si bien no creo que haya relativa calma, porque creo que las amenazas no benefician para ello, sí que es cierto que no se espera que haya mucho movimiento geopolítico, al menos armado. Vamos a ver, ¿no? Yo tengo la teoría de que Trump lo que hace es lanzar amenazas muy fuertes para imponer su poder y luego negociar algún tipo de acuerdo. Según McElligor, los fondos de control de volatilidad vendieron aproximadamente 105.000 millones en el último mes debido a la volatilidad realizada. Y esta caída pues permite que ahora haya nuevas compras. Más cosillas, la liquidez. Al final hemos observado la amplitud, punto positivo, distribución de la gamma también parece que es un punto positivo. Vamos a observar la liquidez. La liquidez de la Reserva Federal se ha mantenido prácticamente plana esta semana.
simplemente aumentó 9.000 millones de dólares en los últimos 7 días. Sin embargo, está 400.000 millones de dólares por encima del mínimo registrado el 31 de diciembre. Fíjense que a finales de año se desplomó totalmente hasta mínimos de diciembre de 2022. ¿A qué se debió este desplome? Pues específicamente a maquillaje de cuentas por lado de los bancos que utilizaron el repo inverso para maquillar sus cuentas y eso provocó drenaje o caída de liquidez que luego ha ido volviendo a las líneas, ¿no? Como se dice. Ahora toda la atención está en la cuenta general del Tesoro. La secretaria Janet Yellen reveló ayer que el techo de deuda del gobierno se alcanzará oficialmente el martes 21 de enero. No creo que esto genere mucho, pero podría haber cierto paripé sobre ello que genere ciertas tensiones. Sinceramente no lo creo, pero es algo que hay que indicar. Se espera que el saldo del TGA, de la cuenta del Tesoro, aumente un poco, es decir, que haya salidas de liquidez a corto plazo en las próximas semanas debido a los factores estacionales propios de enero. Un comentario importante sobre la liquidez global, o en este caso más centrado en Estados Unidos, lo ha hecho Michael Howell en una de sus últimas entrevistas. Ya saben que este hombre es un poco la referencia en cuanto a liquidez global se refiere. La Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos han añadido grandes cantidades de liquidez a los mercados estadounidenses hasta 2024, en gran medida a través de la reducción de la facilidad de recompra inversa y la emisión masiva de letras del Tesoro en vez de cupones. Básicamente aquí lo que nos dice es que desde aproximadamente marzo de 2023, aunque el balance de la Reserva Federal y oficialmente las políticas sean restrictivas, lo cierto es que ha habido políticas expansivas. No directas, de hecho aquí lo llama not QE y not control de curva del tesoro, de curva de los rendimientos, curva de los rendimientos. Básicamente que son como un poco ocultas, que realmente no son ocultas, si no yo no lo vería o no lo podríamos comentar ninguno, pero bueno, que sí que es cierto que se llevan a cabo con una política más restrictiva de forma oficial. Básicamente esto lo que hace es provocar aumentos de liquidez y fíjense desde, como digo, marzo de 2023, que ahora sí que es cierto que estamos viendo ciertas tensiones, ciertas restricciones, que es un poco lo que comentábamos durante este final del año 2023, que se estaban volviendo a ver ciertas tensiones por el lado de la liquidez y que muy probablemente ese discurso oficial de políticas monetarias restrictivas de QT tenga que cambiar a QE. Por ejemplo, una de las medidas que llevó a cabo el Tesoro para evitar que la curva de rendimientos a largo plazo superara el 5% es una mayor emisión de letras que de cupones y de esta forma era un QE oculto que lo llevaba a cabo el Tesoro. Otra medida, por ejemplo, fue ese drenaje del dinero que estaba aparcado en el repo inverso durante todo el año 2023 y todo el año prácticamente hasta abril del año 2024. Son medidas que si bien no son ocultas, bueno, pues no se les da tanto bombo como, por ejemplo, a la reducción del balance. Por tanto, la liquidez no es solo el balance y a veces esta puede ir en dirección contraria. Nos dice Michael Howell, no es de extrañar que tanto el oro como el S&P 500 hayan avanzado un 25% el año pasado, pero este estímulo oculto ahora está a punto de desvanecerse. Es decir, ahora ya hay más tensiones, ya no se puede llevar a cabo estas emisiones o estos aumentos de liquidez ocultos, sino que ahora quizás haya que cambiar las políticas del todo. No obstante, el ciclo parece que será positivo durante el año 2025, especialmente China parece que quiere llevar a cabo mayores estímulos, cambió la política monetaria de prudente a moderadamente laxa y también se espera que la Reserva Federal finalice el QT, finalice la caída, la reducción del balance. Recuerde, no liquidity, no liquidez, no party. Aquí podemos observar en rojo la liquidez y en azul el S&P 500. Sí que es cierto que desde abril de este año 2024 se ha abierto una divergencia que, oye, en alguna ocasión ha terminado de afectar y cuando vemos ciertos repuntes sí que es cierto que el mercado reacciona. ¿Por qué se ha abierto esta divergencia? Pues lo cierto es que ha estado marcado especialmente por los 7 magníficos, tarde o temprano, lo cierto es que tienden a ponerse de acuerdo. Si la liquidez cae de una forma agresiva, no esperaría grandes repuntes de la renta variable, salvo ciertas excepciones puntuales, como por ejemplo esta. Este vídeo está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV.
Su objetivo es dar un servicio de alta calidad, poniendo el foco en los clientes. Ofrece una plataforma de negociación muy potente e intuitiva. Dispone de 8 tipos de activos y más de 30.000 productos en todo el mundo. Tarifas muy competitivas y, lo más importante, transparentes. El banco está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 100.000 euros por titular. Además de todo esto, ofrece una excelente atención al cliente y un apartado de formación continua, donde yo tengo el placer de ser uno de los colaboradores frecuentes. Visita Bison Trade y recuerda que con cualquier inversión tu dinero está en riesgo. Más cosillas, la renta fija. Los rendimientos cayeron esta semana, ofreciendo cierto alivio para la renta variable, el sector inmobiliario y la economía. Unos rendimientos cercanos al 5% enfrentan un serio desafío para la renta variable por dos motivos, especialmente. En primer lugar, restricción a financiación de las pequeñas y medianas compañías, de ahí que sean las más afectadas, aunque esta vez las condiciones financieras no hayan llegado a niveles realmente preocupantes. Hemos observado que este repunte de rendimientos ha provocado caídas muy severas en estas pequeñas y medianas compañías. Y luego también enfrenta un desafío para toda la renta variable en general. Por valoración y beneficios, en este momento el S&P 500 indica una rentabilidad esperada a futuro de un 4,7% anual. El bono o el rendimiento del bono americano a 30 años ha llegado al 5%. Es decir, que te aseguraba una rentabilidad más o menos o incluso superior a la esperada por parte del S&P 500. Que luego el S&P 500 puede retornar más o menos, pero la rentabilidad esperada por valoración y por precio era de un 4,7 o es de un 4,7%. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta, que la subida de los rendimientos de los bonos también enfrenta un desafío de opcionalidad, de que quizás de una forma segura me aseguras un 5%, no tengo por qué jugarme mi dinero en la renta variable. La semana pasada, fíjense, el bono del Tesoro a 30 años rendía 366 puntos básicos, más que el rendimiento por dividendo del S&P 500. Esta es la brecha más amplia desde 2004. ¿A qué me voy a jugar mis cuartos en la renta variable si me asegura la renta fija, no? Esto también es uno de los problemas o de los desafíos que enfrenta la renta variable cuando se disparan los rendimientos de la renta fija. Otro punto relevante es su efecto en la economía y más concretamente en la banca regional. Las pérdidas no realizadas del cuarto trimestre de 2024 serán mayores a las de los últimos trimestres, simplemente porque los bonos han cerrado aún más abajo. Fíjense que las pérdidas no realizadas del tercer trimestre daban cierta esperanza. Oye, ojo, que ya los bancos van a poder tener menos problemas. Pero, ay amigo, los rendimientos han cerrado el año prácticamente en el 5% y eso significa que las pérdidas no realizadas de estos bonos a largo plazo que tienen los bancos, especialmente pequeños, hayan sido mayores. Incluso me atrevería a decir que serán mayores que todos los trimestres del año 2024. No obstante, de momento no hay pánico y supongo y espero que los responsables de riesgos de estos bancos hayan aprovechado el ligero alivio de las tasas en verano para cubrir las pérdidas. Espero que al menos hayan hecho algún tipo de este tipo de estrategias de cubrir, porque si no podría existir una crisis bancaria regional 2.0, ahora que toda esa ventanilla de liquidez con descuentos que les permitía a estos bancos sobrevivir ha tenido que ser devuelta. Fíjense que durante el año 2023 no quebraron más bancos. Recordemos que se produjeron 3 de las mayores quiebras bancarias de la historia de Estados Unidos y no fue a más porque la Reserva Federal abrió esta ventanilla de liquidez donde no hacía falta depositar colateral y que era unos préstamos que permitía a los bancos sobrevivir. Incluso hubo un momento donde se hacía arbitraje con ello porque se ofrecía a una tasa de interés mucho menor de la que pagaba la Reserva Federal. El chollo se acabó rápido y este dinero ha tenido que ser devuelto. Siempre y cuando no haya pánico, no debería de haber problema con la banca regional. Evidentemente, este alza de rendimientos sí que hemos visto que los bancos regionales llegaban a corregir incluso un 7-8%. Pero si no hay pánico, no debería de haber problemas. Y un punto a observar es la ventanilla de liquidez al uso. Si esta se dispara, sí que podríamos ver pánico, pero de momento, ni mucho menos, hay que dar advertencias. Fíjense que esto fue lo que se disparó en marzo de 2023. Ahora mismo no hay ni rastro de ello.
Como digo, espero que hayan cubierto y que no suponga un problema, pero sí que quiero comentarlo porque es algo o es un desafío al que nos podemos enfrentar y que incluso hoy Bloomberg hablaba de ello. A observar la ventanilla de liquidez al uso. Si esta empieza a aumentar, podría haber riesgo y pánico. Ya saben que al final el problema de la banca es un problema más bien de confianza. Si se pierde la confianza y empieza a haber gran pánico, ningún banco, por muy saneado que esté, va a poder tener liquidez para ofrecer a todos sus clientes. Dicho esto, comentarios sobre divisas y materias primas. El dólar terminó la semana a la baja, pero se recuperó el viernes, volviendo cerca a los niveles del viernes pasado. Sí que es cierto que ha corregido durante la semana, más o menos como los rendimientos, pero el viernes tuvo un repunte incluso mayor que los rendimientos a largo plazo. Si Trump aplica aranceles de manera significativa, como eso que hemos comentado de un arancel universal del 10-20% en la próxima semana, muy probablemente el dólar siga con esta tendencia y siga disparándose y por tanto la renta variable siga siendo un desafío con el dólar tan elevado, porque los rendimientos también se dispararán. Para que el dólar corrija, los aranceles, en caso de que los haya, se deben de implementar gradualmente, deben ser específicos y se enfocarían en sectores concretos. Si se dan estas señales sobre los aranceles, sería bastante positivo para la renta variable y produciría caídas por el lado de los rendimientos y también por el lado del dólar. Lo cierto es que las últimas declaraciones de Trump, como digo, muy amables con China, nos indican cierto optimismo, pero vamos, no me fiaría mucho. En el año 2017 sí que es lo que pasó. En el año 2017 Trump ganó las elecciones en noviembre de 2016, había mucho miedo por todo este tema arancelario, el dólar se disparó, incluso en diciembre, cuando estacionalmente no lo suele hacer, algo que ha ocurrido también en 2024, y había descontado de una forma tan fuerte los aranceles que luego se llevaron a cabo de una forma inferior a lo esperado durante ese año y vimos caída, fíjense, de un 10% en el año del dólar. Por tanto, vamos a observar qué es lo que ocurre. Ya ha descontado mucho todo este tema arancelario, pero claro, si sigue sorprendiéndonos de una forma agresiva, pues oye, el dólar seguiría descontándolo. Si son aranceles inferiores, pues veríamos cierto alivio. Bitcoin explotó al alza esta semana, superando los $105.000 por primera vez y marcando su mejor semana en 2 meses. Parece que hay ganas de todo lo que puede ocurrir en criptomonedas con Donald Trump. Y más teniendo en cuenta lo que comentábamos en el último vídeo, el lanzamiento del token o del meme coin de Trump, que sí que es cierto que ha provocado un flujo bastante grande dentro del mundo cripto. Ni fíjense que el dólar apenas se ha movido en estas sesiones y todo el dinero parece haber ido, especialmente el dinero de Ethereum, a Solana. Solana ha marcado máximos históricos, fíjense que ayer ya los estaba a punto de marcar y hoy casi llega a los $300 por acción. Todo ha ido a Solana y todo se ha depositado en el token de Donald Trump. Incluso hemos visto rotación desde otros meme coins que estaban en rojo hacia el meme coin de Donald Trump, que ha subido una auténtica barbaridad. Fíjense que en las últimas 24 horas, justo cuando estoy grabando este vídeo, ha subido más de un 100%. Ya lo especifico en el último vídeo, en el vídeo explicando qué es esto del token de Trump o del meme coin de Trump, pero Trump posee el 80% de este token, solo se ha librado un 20%. El gran ganador de todo esto, no se engañen, es él, sin ninguna duda. Se ha convertido en el mayor ganador de un meme coin de la historia o en la persona más rica dentro de este criptomundo, una auténtica locura. Por tanto, tengan cuidadito. Si quieren depositar algo como quien va al casino, pues oye, jugar siempre está bien, pero si hablando de inversión siempre recomendamos un dinero que no te puedas... yo para invertir siempre recomiendo un dinero que no necesites para vivir, pero que pique, porque de esa forma vas a aprender y vas a tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Pero para este tipo de cosas, para este tipo de apuestas, pues como el que apuesta a que gane el Madrid la Liga, la verdad. No puedo decir otra cosa. Si estás dentro de la narrativa de los meme coins, pues evidentemente tienes conocimiento, pero si no, pues simplemente ciertas apuestas. El oro subió por tercera semana consecutiva, alcanzando nuevamente los $2.700. Por su parte, el petróleo terminó la semana al alza con el West Texas superando o rondando los $78. Esto es importante porque el petróleo ha repuntado y miedo me da cómo pueda repuntar la gasolina. Esto es importante y esto es algo que hay que observar. Ya hemos visto en los últimos datos de inflación que la gasolina sí que es cierto
que ha tenido cierto repunte en el mes de diciembre y cuidado porque si el petróleo cierra así en enero podríamos ver, como digo, ciertos repuntes y esto podría afectar a los datos de inflación. Dicho esto, comentarios sobre Europa. Europa ha cerrado una semana espectacular, fíjense, el stock 600 subió en la semana más de lo hemos comentado antes, pero más de un 2%, logrando su cuarta semana consecutiva al alza y la racha más larga desde, atención, agosto del año pasado. Fíjense que se va directamente a la parte alta del rango. Prácticamente todos los subsectores de Europa han cerrado en positivo. Hemos tenido cierto alivio también por el lado de los rendimientos europeos que han caído un poco y sobre todo ha habido mucho beneficio por el lado del lujo. Ya comentaba que Europa a nivel general no me gusta, pero que sí que se puede hacer stock picking y uno de los stock picking que más interesante me parece de Europa, que sí que me parece una joya en malos momentos, es el lujo. Se ha visto muy beneficiado por resultados empresariales de la propietaria de Cartier y también un poco por esos buenos datos económicos de China, aunque sí que es cierto que la venta minorista, el consumo no ha sido muy positivo. En caso de repuntes del consumo por el lado de China, sí que creo que puede ser muy importante o podemos tener aún mayores repuntes en el lujo, que estaba siendo bastante afectado. Algunas compañías como Louis Vuitton, pues la verdad, me parecen bastante interesantes y ahí sí que veo joya en malos momentos. En Europa general no, pero sí en este caso, el lujo. Un pequeño comentario sobre la liquidez, que parece que no termina de llegar de manera significativa en China. Algunos comentarios cortesía de Thomas on Markets. Os recomiendo mucho seguir a este analista en Twitter porque comenta muy bien lo que pasa a nivel de liquidez. En China el miércoles vimos la segunda mayor inyección de repos inversos en un solo día de la historia. Sin embargo, esto debe entenderse en un contexto más amplio. Las inyecciones de liquidez del Banco Popular de China suelen ser inyecciones de reemplazo debido a la contracción de liquidez en otras áreas. La liquidez del Banco Popular es compleja porque las antiguas inyecciones con diferentes duraciones se están constantemente venciendo mientras se añaden nuevas inyecciones. Es decir, no es una inyección como tal, es simplemente un reemplazo. Por tanto, aunque se haya dado la mayor inyección en un solo día de la historia, no nos sirve prácticamente para nada. En este contexto, la inyección de liquidez cercana al récord tuvo muy poco impacto en términos generales. En resumen, China sigue sin inyectar liquidez, fíjense, de forma significativa. Probablemente, y esta es mi opinión y también la comparte Thomas on Markets, es que China está esperando un poco a que se aclare todo el tema de Trump y también a que el dólar afloje un poquito. Si recuerdan, China anunció esos estímulos en septiembre, cuando la Reserva Federal inició el ciclo de bajar de tipos y el dólar estaba prácticamente en mínimos del año. Bueno, prácticamente no, en mínimos del año 2024. Desde entonces comenzó a repuntar y los comentarios por parte de China fueron un poco más más laxos, ¿no? Sobre todo por miedo a que, oye, mayores estímulos debilitaran aún más a un yuan que estaba en esos momentos en caída libre frente a un dólar que estaba empezando a repuntar. Llevaron a cabo estos estímulos porque pensaban que el dólar o iba a seguir cayendo o al menos se iba a mantener, algo que no ocurrió y pilló por sorpresa. Dicho esto, ¿qué tenemos para esta semana a nivel macro? Bueno, pues en Japón el día fuerte será el viernes porque se espera que haya subida de tipos por parte del Banco de Japón. En Europa no tenemos mucho movimiento. El viernes sí que es cierto que tendremos PMIs manufactureros y de servicios y plena temporada de resultados. En Reino Unido para el martes tasa de desempleo y PMI manufacturero y servicios para el viernes. En Estados Unidos, si bien mañana lunes será festivo, también tendremos peticiones iniciales de subsidio el jueves y todos los datos se reúnen para el viernes. Como se me ha olvidado comentar por aquí los resultados empresariales, pues pongo en postproducción la imagen que tenéis ahora en pantalla de los resultados empresariales que tenemos para esta semana. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme usar un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.